finalizar, la Revolución Mexicana fue un conflicto que inició en 1910 y esto se dividió en 6 fases. Siendo la primera finalización del porfiriato, Porfirio Díaz ya había cumplido sus 30 años de poder y ya había llegado a la dictadura. Dio aire de que iba a finalizar su presidencia e iba a dejar a otros a cargo de este puesto. Pero él incumplió esto y encarceló a uno de los candidatos, que era Francisco I. Madero. Y esto se llamó como una fase, la cual es la Revolución de Madero. ¿Esto qué fue? Fue un movimiento en respuesta al último hecho por parte de los campesinos que buscaban una reivindicación laboral y social. Francisco I. Madero, al estar en prisión, Porfirio Díaz tuvo una reelección. Posteriormente liberaron a Madero con la prohibición de no poder salir de San Luis Potosí, pero él se escapó a Estados Unidos. A su paso por Estados Unidos, Madero comenzó a planificar el movimiento revolucionario. El 20 de noviembre de 1910 comenzaron los levantamientos y Madero volvió a la Ciudad de México e invadió la ciudad de Juárez. Al movimiento de la clase media democrática se le unieron las clases bajas, representadas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entonces Díaz se sintió muy presionado, así que removió todo su gabinete e impuso la ley que impidiese la reelección. Pero a Madero y a sus seguidores esto no les pareció, así que retomaron la ciudad de Juárez e instaló su gobierno provisional, presidido por él mismo. El 25 de mayo del siguiente año, Díaz renunció y fue exiliado a Francia, donde moría en 1915. La tercera fase con Madero tomando el poder trajo demasiados cambios sociales, los cuales iban desde la ampliación del electorado o el fin de la reelección inmediata. Las clases medias llegaron a puestos importantes en el gobierno, pero los campesinos y obreros seguían relegados. Comenzaron así los movimientos contrarrevolucionarios, donde Emiliano Zapata se enfrentó con Francisco Madero. El gobierno se destabilizó y se suscitó la escena trágica, golpe de estado que acabó en 10 días, con una rebelión para liberar a los porfiristas, Bernardo Reyes y Félix Díaz. El general Victoriano Huerta firmó el Pacto de la Ciudadela con Díaz, el cual buscaba apresar a Madero y darle la presidencia a Díaz. Del porfiriato a la revolución. La dictadura de Victoriano Huerta en el año 1913 y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, firman el acuerdo en el que se niega el gobierno de Francisco I. Madero, provocando que el poder se le otorga a Victoriano y así dejando que Madero siga participando en las siguientes elecciones, con la llegada en su poder a 1913. Victoriano Huerta hizo que el país retrocediera en cuanto a libertad de expresión, democracia y legalización. También él propuso establecer una unión con Estados Unidos con la finalidad de que México se estabilizara, cosa que no se iba a lograr. Forma el ejército constitucional, que empezó a desatar una rebelión en varios estados de la Unión, provocando que el país empeorase. El enfrentamiento entre Villa, Zapata y Carranza, con el ejército institucional ocupando la capital, impidieron que las tropas de Villa entraran a la misma, dando pie a que se hiciese una convención en Aguascalientes en el año 1914. Mientras esta convención se llevaba a cabo, los villistas y zapatistas unieron sus fuerzas, así para recuperar la capital. Hicieron que Carranza ya no tuviera el poder de esta. Con la ayuda de Estados Unidos, Carranza recuperó el poder en el año 1916, provocando la ira de Villa, y junto con el Congreso Constituyente hicieron una constitución política llamada la Constitución Política de los Estados Unidos de México. Los hechos posteriores. Durante el gobierno de Carranza es mandado asesinar a Emiliano Zapata,
donde después Ignacio Bonilla sería elegido como el sucesor de Venustiano Carranza, provocando una declaración de soberanía en Sonora, y también que Carranza se ve obligado a irse a Puebla, donde después sería asesinado. Adolfo de la Huerta sube al poder firmando un tratado de paz con Villa. Aparece Plutarco Elías Calles, que se enfrenta con la Iglesia Católica y decretando el fin del caudillismo, fundando el Partido Nacional Revolucionario. Para finalizar, les hablaremos sobre dos últimas cosas: el socialismo en Yucatán. En Yucatán se vivió el socialismo a partir de Felipe Carrillo Puerto, cuando inicia su carrera política. Con poco interés en los trabajadores de la aristocracia, y a la vez trataba de difundir la lengua y la cultura maya, por lo que se le considera como uno de los socialistas más importantes del país. Él formó parte del Partido Socialista, que había creado Álvaro Obregón, y en esta contaba con un lema que decía: tierra y libertad. También creó una comisión exportadora en Yucatán que negociaba con empresas estadounidenses y a la reducción en la producción del enequén. Con su gobierno socialista cambió la educación para que se regenerase una conciencia y justicia social, que creía que era importante darles un poder a los campesinos para que en el futuro estuviesen a su lado. Otro tema del cual queremos hablar es cuáles fueron las aportaciones que trae el porfiriato o que se queda hasta nuestros días. Uno de los legados más importantes es la emisión de la ley electoral a partir de noviembre de 1911, el cual introdujo el voto directo para la elección de diputados y senadores federales. También que la ley prohíbe la reelección, al igual que siguieron diversas leyes electorales y se redactó la Constitución de 1917. El aspecto educativo mejoró en la época postrevolucionaria, donde se creó la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Se impulsó la obra artística, donde aparecieron personajes como Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros. Muchas gracias por verlo, agradecemos su tiempo, buen día.